tuya, cobarde vil dictador. Es la voz de la Pachamama que nos hace luchar y gritar. Es la voz de los ancestros. Nunca la vas a callar. El frío nos mantiene vivos. El Inti nos da su energía. El Guaira nos recuerda que somos cultura viva. La ruta será mi casa, mi comida la protesta. Me dirás que soy lo que quieras, porque mi protesta te molesta. Tu nombre quedará manchado de la sangre de mis hermanos. La Pacha fue fiel testigo y ante ella te demandamos. No nos sigas enfrentando, porque es nuestro el poder de ser originario. A ese poder vamos a volver. La Pacha se cobrará todo el daño por tu ambición. La Pacha se cobrará todo y de ella no tienes perdón. ¡Allá! Bien. Listo. ¿Tenés lo de Gatman ahí, por casualidad? Sí. ¿Lo tenés a mano? Lo tengo. Se lo hacemos sí. escuchar entonces a la audiencia, Bueno, espera. que seguramente es muy interesante. Sí, también. Bueno, lo de Jujuy, esperamos que se revierta esto, esa reforma, ¿no?, constitucional, que dejen de castigar a los pueblos originarios. Ellos no tienen más que sacarle ya. Morales le vendió el alma al diablo, le vendió el alma a las grandes multinacionales. Bueno, ahí vamos con Gatman, que no se calla nada también. Escuchemos. ¿Podés recordar algo bueno que te pasó a vos durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿O cómo le fue a tu entorno, a tu sistema de relaciones durante el gobierno de Mauricio Macri? Y sí, no hay nada bueno para recordar, porque fue un gobierno que perjudicó en unos casos más, en otros menos, a la inmensa mayoría del pueblo argentino y solo benefició a una pequeña minoría pudiente, en especial de capitales extranjeros y especulativos que se llevaron la guita del país. Imagínate cómo hubiera sido tu vida y la de tu entorno si a la pandemia lo hubieran gobernado ellos. Imagínate cómo nos hubiera ido si ellos hubieran gobernado el país con la complejidad que ha generado la guerra en Ucrania, que ha elevado los precios de la energía en un país como el nuestro, que importa energía, entre otras cosas, porque durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, cayó la producción de gas y de petróleo. Imagínate cómo nos hubiera ido con la sequía más grande que ha vivido el país en toda su historia, que ha representado una caída de las exportaciones por 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares que no han ingresado al país y que el país necesita indispensablemente, por ejemplo, para pagar esa deuda gigante que Macri y Juntos por el Cambio nos dejaron. Este gobierno, ya solamente en 2 años, ha tenido que devolver 42.000 millones de dólares, casi 42.000 millones de dólares de la deuda que Juntos por el Cambio contrajo con el fondo. Una fortuna que claramente ha afectado el nivel de vida de nuestro pueblo, por supuesto. Pero en medio de todo eso, hace 32 meses que no deja de crecer la producción en el país, que no deja de crecer la producción industrial, en que se han reabierto empresas pequeñas, grandes y medianas, y también se han radicado nuevas inversiones productivas en la Argentina. Hace 32 meses que no deja de crecer el empleo. ¿O vos no notás que hay más trabajo en Argentina? Seguro que tenés derecho a quejarte por el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, que es la tarea que queda pendiente. Ahora, ¿vos creés que Juntos por el Cambio, que bajó los salarios y las jubilaciones, sin deuda externa que devolver en los niveles que nos tocó en este gobierno, sin guerra internacional, sin pandemia y sin sequía, bajaron salarios y jubilaciones? ¿Qué te hace pensar que ellos las van a subir cuando todavía el país tiene que devolver una deuda externa monumental en los próximos 2 años y las consecuencias de la sequía no se habrán erradicado? Imagínate a quién le van a hacer pagar nuevamente las consecuencias de la deuda que ellos mismos contrajeron y las consecuencias de la sequía.
¿A quién se la van a hacer pagar? Si nos arruinaron la vida sin tener los problemas que hemos tenido estos 4 años. ¿Qué me contas? Gran verdad. Pero bueno, hay ciudadanos que no se quieren enterar todavía. Y por otra parte, el gobierno que no informa. Porque quién sabe de todas estas empresas que van abriendo y... Nadie. Y no, el se sabe. gobierno no informa y la mayoría lo único que les interesa es mantener el puestito en el Estado. Lamentable. De ahí Bueno, los demás tienen que se informar jodan. las El cosas resto del pueblo que se joda del país, no importa. Me Pero importa las estar cosas- bien yo, listo. Las cosas buenas que se van haciendo, que se va reflotando, bueno, infórmenla, porque si no, aparte, sí, cuando falta para ponerle a la olla es lo que más se nota, ¿no? Todos los días. Y eso hay que resolverlo. Ayer hay que resolverlo, pero no se ha resuelto, lamentablemente. Bueno, ¿con qué vas? Vamos con el requiem provisorio para el Padre Río. ¿Qué tal, eh? Bien. Sugestivo el nombre. Sí, muy. La soberanía hídrica es fundamental para entender la gran contradicción económica argentina. Porque si el comercio exterior es prodigiosamente rico y privilegiadamente conectado con el mundo, es absurdo que arroje hoy resultados económicos tan espantosos. Lo que se debe en primer lugar al estúpido comercio exterior practicado durante el último medio siglo y cuyo reiterado error político fue mal dimensionar uno de los 4 ríos de llanura más importantes del planeta y la sostenida ausencia de control estatal. Este grave error tiene una historia que en un sentido siempre se repite y en otro sentido cada vez peor. Esa es la causa principal de la feroz deuda externa que pesa sobre el pueblo argentino, cuya riqueza territorial y marítima se ha convertido en una condena que es urgente corregir y que solo un Estado fuerte podrá garantizarlo. Lo cierto es que hoy, cuando ya es evidente que no se avanzará en ninguna obra para mejorar la performance y el cuidado del río Paraná, cabría decir que es una fantasía perdida, pero a la vez cabe resistir ese acerto, porque el Paraná y el Canal Magdalena siguen y seguirán siendo materia fundamental del devenir argentino. Y no solo porque en sus aguas se ha definido y subrayado históricamente el carácter nacional y patriótico que puede y debe tener el comercio exterior, sino porque en sus aguas ha corrido mucha sangre desde el siglo XIX y, aunque menos brutalmente, desde entonces al presente. En la última década del siglo XX, el Paraná fue entregado a una treintena de corporaciones extranjeras y hoy es, aunque duela admitirlo y la resistencia sea lógica, un río pésimamente internacionalizado. O sea, uno cuya soberanía ya no es privilegio ni misión, sino mero jolgorio de abusadores. Menem lo hizo, es cierto, pero con la colaboración de funcionarios cuestionables y variopintos cipayos al servicio de la ominosa entrega de esta llave que es fundamental para el progreso y que otrora fue garantía de la riqueza de esta república. Como es sabido, y esta columna informa desde hace algunos años, el decreto 949/2020 fue y sigue siendo la síntesis más clara del destrato y la entrega que han caracterizado el descuido del Paraná como arteria vital del comercio de esta nación. Podrán ensayarse muchas explicaciones, pero lo cierto es que, como las Islas Malvinas, el Paraná es el otro hermano perdido del pueblo argentino.
Se ha escrito mucho desde que esta columna comenzó a cuestionar la gestión del fallecido ministro de Transportes Mario Meoni en los primeros meses del gobierno del Frente de Todos, que ahora termina. Podrá discutirse si fue capricho o error del presidente, pero lo cuestionable es la política absurda que caracterizó al cuatrienio gubernamental que ahora termina. Y sobran pruebas de que Alberto Fernández no retrocedió ni un milímetro en su decisión de mantener vigente ese decreto infame. Puede afirmarse ahora, al final de su gobierno, que el río Paraná no solo no se recuperó para la soberanía argentina, sino que tampoco se iniciaron los trabajos para habilitar el canal Magdalena. Y la única razón parece haber sido que Alberto Fernández no lo quiso. Podrán decir o podrán seguir ahora protestas varias y será o no condenado por la historia, pero el resultado está a la vista. Es del puerto de Montevideo de donde salen todos los productos argentinos al mundo. Y además es por allí que se impide la salida de productos argentinos al Océano Atlántico y a todo el planeta. El resultado es obvio. El vínculo de este país que amamos con el mundo entero no se establece a través del canal Magdalena, enteramente en aguas argentinas y con características inmejorables, sino a través de un puerto extranjero que fue concesionado por 80 años a un consorcio internacional. Decisión consciente o no de Alberto Fernández, es Vox Populi, que él fue el mentor del Decreto 949/2020 y padrino y garante, por decirlo de algún modo, del canal del Indio uruguayo, que es inferior como lo prueban todos los mapas, estudios y fotografías. Así, la historia moderna del Paraná es tan fabulosa como mal conocida, y siempre dando la impresión de que la plena soberanía argentina es un imposible, incluso una estúpida utopía. Lo cierto es que se va un presidente que no quiso cambiar rumbos y es posible que pronto llegue otro que quizás no avale ninguna obra reparatoria de nuestra soberanía. Pero seguramente varios funcionarios celebrarán la independencia el próximo 4 de julio. La independencia de los Estados Unidos, ¿se entiende? Y sin dudas brindarán como cada año y cada vez más veces por año, funcionarios argentinos encantados de gozar la fiesta patria norteamericana, of course. Y la verdad es que, más allá de razones o motivos, hoy en el mar argentino todo preanuncia lo peor. Dependencia de Montevideo, explotación petrolera submarina, mal estado de muchos puertos, radares extranjeros en Tierra del Fuego, dislocación continente-islas y multiplicidad de cipayos sin vergüenza. Desde el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, conocido como Guerra del Paraná, nuestro padre el río fue atormentado de manera brutal y sistemática. Iniciada el 2 de agosto de 1845, esa guerra duró hasta finales de otro agosto, el de 1850. Un quinquenio durante el cual una escuadra franco-inglesa cerró el comercio todos los puertos de la entonces Confederación Argentina y también los del Uruguay, con excepción del de Montevideo. La excusa fue banal, como sucede siempre para iniciar guerras: la participación del ejército argentino al comando de Juan Manuel de Rosas en la llamada Guerra Grande uruguaya, que supuestamente afectaba los intereses comerciales de Francia e Inglaterra en la cuenca del Plata. Todo falso, porque lo que verdaderamente importaba a las dos potencias era obligar a la Argentina a resignar su soberanía sobre el Paraná y otros ríos interiores en beneficio del libre comercio en todos esos ríos. Esa guerra no logró la rendición de Rosas, pero los invasores sí hicieron pie en Montevideo. Y aunque al cabo se firmaron 2 tratados de paz,
la victoria de Rosas fue efímera, porque en 1851 se sublevó el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, quien logró derrotarlo en la lamentable para la Argentina futura batalla de Caseros, el 2 de febrero de 1852. Desde entonces, la Argentina fue acosada en innumerables ocasiones para ceder o aflojar la soberanía fluvial que por historia y geografía le corresponde. Aquel bloqueo fue resistido en diversas y heroicas batallas, siendo las más importantes las de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 10 de noviembre de 1845, y de Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846. La Confederación Argentina, que lideraba Rosas, era de hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y los enfrentamientos militares fueron, de hecho, una guerra civil. Con aquel triunfo, Rosas obtuvo el reconocimiento internacional de que la navegación del Paraná era cuestión interna de la Argentina. Pero poco después, el 3 de febrero de 1852, Urquiza lo venció en la batalla de Caseros, y cediendo las presiones de los porteños que lo habían apoyado, declaró libre para buques de todas las naciones la navegación de los ríos interiores de la Argentina, y declaración que fue incorporada a la Constitución Nacional allá por el año 1853. Qué interesante. Bueno, puedes poner un tema musical y vengo con el micro prohibido olvidar. Voy a ir con la publicidad. Bueno, dale. Porque ya son las 11:30. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini, asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional, matrícula profesional 10357, nueva dirección, Vélez Arfield 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 2266. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 6928 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Estudio Jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional
10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Si nunca escuchaste El Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Si vas a un lado o al otro, Te quedás en Estación Urbana 97.5. Bueno, vamos ahora con el micro Prohibido Olvidar. Y también esto trae a colación, digamos, me trae al recuerdo, hoy lo que habló Cristina con Massa, que han recuperado el avión de aquel tiempo tan nefasto, de donde arrojaban los vuelos de la muerte. Exacto. Entonces, nosotros siempre hacemos en este programa el micro Prohibido Olvidar, porque son cosas que no se debe olvidar. Es una historia muy triste, muy sangrienta, que no se debe olvidar. Este libro es de la Presidencia de la Nación y habla de Joaquín Areta, de un desaparecido, justamente. Voy a leer ahora una parte que dice: Memoria en movimiento, voces, imágenes, testimonios. La frase "no hay sujeto sin memoria", que aparece como un paradigma inapelable, habitado por múltiples sentidos, propone el ejercicio constante de reflexión acerca de la identidad histórica. ¿Cómo se conforma nuestra identidad histórica? ¿Somos lo que hacemos? ¿Somos lo que amamos? ¿Somos lo que deseamos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cómo pensamos nuestro futuro? Junto a una historia escrita se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo. Y es allí en donde la memoria rescata del pasado esta realidad habitada por múltiples sentidos. La memoria, nuestra memoria, está en permanente movimiento, poniendo en evidencia nuestras contradicciones, la forma de pensarnos y soñar nuestro futuro. Durante el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Argentina vivió su época más oscura. La persecución política e ideológica, la implantación del terror, el secuestro y desaparición de personas, la existencia de centros clandestinos de detención y exterminio, la apropiación de niños y el exilio dejaron una profunda impronta en nuestra identidad. Transitar ese pasado a través de la palabra y el pensamiento de los actores sociales que formaron parte de la resistencia a la dictadura posibilita la construcción de una sociedad sustentada en los valores de la verdad, la justicia y la memoria. Desde hace más de 30 años, los referentes y militantes sociales, políticos, culturales, los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y los sobrevivientes pusieron en marcha estrategias comunicacionales colectivas, a partir de las cuales cambiaron el mapa histórico de nuestra memoria reciente, que hoy se constituye como un testimonio vivo de esa lucha. Esta colección busca interpretar y comprender ese territorio de la memoria, habitado por una pluralidad de voces, historias, acciones, recuerdos, imágenes, pensamientos, en definitiva, la palabra viva de sus protagonistas.
Prólogo, escrito por Jorge Areta, hijo de Joaquín. Mantener la memoria en movimiento es un acto de responsabilidad mucho más complejo y trascendente que homenajear, recordar o reivindicar. Eso es algo que sigo aprendiendo más allá de los caprichos de la historia o de los gestos individuales. Cuando Néstor Kirchner leyó el poema de mi papá, Quisiera que me recuerden, en 2005, no estuve ahí, ni lo vi por televisión, ni siquiera sabía de la existencia del libro Palabra Viva, compilación de poemas y biografías de 71 detenidos desaparecidos, hecha por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, entre los que se encontraba ese poema. Le atribuí el hecho a una cierta forma del azar o de la justicia poética y guardé en mi altar personal ese recuerdo. Cuando finalmente fui testigo del instante breve y conmovedor en que la voz de mi papá se multiplicaba para siempre en la de Néstor, sentí, junto a millones, que la historia y la memoria se construyen de forma esencialmente anónima. Existe cierta necesidad colectiva, más o menos abstractamente anónima, que trasciende las tragedias personales, pero se nutre del recuerdo siempre vivo de los mejores, aquellos que en la lucha cotidiana tienen el valor de dar todo de sí mismos, la vida si es necesario. La memoria no es estática. Toda construcción, toda lucha es en sí misma una forma de movimiento. Los poemas de mi papá pasaron por diversos estadios antes de llegar a este libro. Fueron escritos de manera urgente en una pequeña libreta roja entre 1977 y 1978. Acompañaron a mi mamá durante 30 años y mecanografiados por ella recorrieron un largo camino público antes de convertirse a mediados de 2010 en el libro Siempre tu palabra cerca, de la colección Los Detectives Salvajes, libros de la Talita Dorada, dirigida por Julián Axat y Juan Ayub, hijos de desaparecidos lanzados a la compleja tarea de recuperar voces silenciadas por la dictadura. Sin ellos, sin su meticulosa, paciente y poética tarea militante, no solo no existiría este libro, sino tampoco los de Rosa María Pargas, Jorge Money ni Carlos Ayub, poetas desaparecidos que recuperan sus voces como militantes, pero más aún como poetas. No puedo adivinar el sentido que tendrían hoy las palabras de mi papá para sí mismo. No sé si su destino era ser poeta o militante. No puedo saberlo. En todo caso, sé que no fue el azar el que lo hizo poeta, sino una necesidad vital. No sé mucho de mi padre, pero sé algunas pocas cosas fundamentales. Sé que tenía 22 años cuando lo secuestraron. Sé que creía profundamente en su militancia. Sé que lo guiaba el amor y sé que me amaba. Sé también que mi deber de hijo es dejar que sus poemas sigan ese camino vital, por siempre joven, dejar que desde allí nos iluminen. Es que aunque el presente tenga por definición o por falta de perspectiva histórica una forma casi siempre incierta, sé que no hay futuro sin memoria y sobre todo sé que no hay futuro sin poesía. Todo está guardado en la memoria, el sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Joaquín Areta por Adela Segarra, su compañera. Joaquín Areta nació el 15 de agosto de 1955 en Monte Caseros, Corrientes, hijo de Juan Francisco Areta y Sara Sagarzazu.
Era el cuarto varón de 6 hermanos: Jorge Ignacio, Juan Francisco, Javier, José María y Sara Elisa del Rosario. A los 13 años, con parte de su familia, se traslada a La Plata, donde comienza sus estudios secundarios en el Colegio Nacional. A los 16 años, inicia su militancia en el Movimiento de Acción Secundaria, MAS, agrupación de base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Luego de la fusión de FARC y Montoneros, Joaquín comienza a integrar la conducción de la Unión de Estudiantes Secundarios. En 1973 empieza la carrera de medicina y en 1974 forma pareja con Adela Segarra. Con ella pasa a la clandestinidad en 1976 sin interrumpir su militancia en Montoneros. En diciembre de 1976 muere en combate su hermano Iñaki. En 1977 nace su hijo Jorge Ignacio. El 29 de junio de 1978 es detenido, desaparecido, junto a Jorge Segarra y Luisa Álvarez, en Capital Federal. Tenía 22 años, una mujer, un hijo, escribía poesías y documentos políticos. Leía mucho, era muy memorioso. Escuchaba a Citarrosa y a Chico Huarque. Era fanático de Estudiantes de La Plata. Trabajaba en una fábrica, era operario. Vivía en una pequeña casa de un barrio obrero. Joaquín tuvo indicios de su muerte, la soñó, se le acercó, la distrajo. Tuvo miedo, tuvo compromiso, amó profundamente a su hijo. Cuando pensaba en lo incierto de su destino, tenía la certeza, la obstinada convicción de que su lucha no era individual, que era del pueblo y que iba a trascender. Su vida, su ternura, su lucha trascendieron. A quienes lo amamos todavía su huella nos marca, todavía su palabra nos habla, todavía Joaquín nos sonríe, nos endulza, nos pelea, nos acompaña. Hoy tiene un niño